Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Durante los últimos años ha existido diferentes profecías respecto al futuro del mundo y al futuro de la Iglesia. Y a esas profecías, pues siempre ha habido elementos dentro de la Iglesia que lo han incluido, ¿verdad? Y es el caso del Papa. La figura del Papa despierta muchísimo interés y siempre son usados cuando tratan de afirmar cualquier tipo de profecía. Y siempre el papado tiene pues un lugar un tanto oscuro dentro de esas profecías. Pues bien, una profecía bastante famosa que muchos de ustedes sí conoceréis, la profecía atribuida a San Malaquías, ha vuelto a captar la atención pública. ¿Por qué digo que ha vuelto a captar? Porque cada X tiempo suele aparecer esta misma profecía que parece ser que es muy recurrente, ¿no? Para las personas que se dedican pues a publicar pues cosas pues conspiranoicas, ¿verdad? Temas de conspiración dentro de la iglesia, con cierto argumento apocalíptico. Y es que ese tipo de teorías, pues, despierta interés en las masas y tiene, pues, un gran vínculo, ¿verdad?, dentro de los tres últimos papas dentro de la Iglesia y lo unen al final de los tiempos. Sumo pontífice, o en este caso los tres sumos pontífices, y eso lo unen al final de los tiempos, ¿verdad? Y es muy recurrente, ¿no? Usar ese tipo de argumento. De acuerdo con esta interpretación, esos tres papas serían, por un lado, Benedicto XVI, Francisco y un supuesto papa negro, que serían las figuras claves en el desenlace de la historia, según ellos dicen, sobre la Iglesia Católica. Aunque la teoría se ha viralizado en foros, redes sociales, incluso ha hablado de esto pues historiadores e incluso expertos en teología, y estos historiadores y expertos en teología advierten sobre su falta de rigor documental. El texto en cuestión se remonta hace ya mucho, allá por el siglo XII, y se atribuye a San Malaquías de Armagh, un obispo irlandés que había escrito una lista de 112 lemas en latín describiendo a los futuros papas. Sin embargo, ese documento no fue publicado hasta el año 1595, lo que ha llevado a muchísimos estudiosos sobre el tema a considerarlo una falsificación del siglo XVI. La controversia gira en torno al último lema de esa lista, que menciona a Petrus Romanus, quien supuestamente gobernaría la Iglesia antes de un cataclismo final. En una versión moderna, esa profecía ha sido reinterpretada para encajar con los papas recientes. Se dice que el papa extranjero corresponde a Benedicto XVI, de origen alemán, mientras que Francisco, que fue electo a los 76 años, sería el papa viejo. La teoría menciona la posibilidad de un papa negro, una etiqueta que algunos han vinculado con el cardenal ganés Peter Turkson, debido a su ascendencia africana y su papel dentro
de la curia romana. Pero muchos diréis, ¿quién fue? San Malaquías de Armagh. Pues fue un influyente arzobispo irlandés conocido tanto por su labor reformadora dentro de la iglesia como por la famosa profecía atribuida a él siglos después de su muerte. Nació en Irlanda en el año 1094 y fue educado en la fe cristiana bajo la tutela de San Celsus, arzobispo de Armagh, ordenado sacerdote en el año 1119 y pronto destacó por su fervor y su disciplina, lo que le llevó a ser designado abad de Bangor y luego obispo de Connor. En esa última posición se dedicó pues a reformar el clero, promoviendo la moral y la disciplina eclesiástica. Ya en el año 1132 fue arzobispo de Armagh, aunque se enfrentó por parte de facciones locales que defendían la sucesión hereditaria en el cargo. A pesar de esos conflictos, logró consolidar su autoridad y trabajó para alinear la iglesia irlandesa con las normas de Roma. En el año 1139 viajó a Roma para buscar el reconocimiento del Papa Inocencio II y fortalecer los lazos de la iglesia irlandesa con la Santa Sede. Durante su trayecto pasó por Francia, donde conoció pues, a San Bernardo de Claraval, con quien estableció una fuerte amistad. San Bernardo lo admiraba profundamente y más tarde escribió su biografía, destacando su santidad y su compromiso con la reforma eclesiástica. Tras su regreso a Irlanda, continuó pues promoviendo la disciplina clerical, la construcción de iglesias y la difusión del cristianismo. En 1148, mientras realizaba un segundo viaje a Roma, enfermó y falleció en la abadía de Claraval, bajo el cuidado del propio San Bernardo. Pues bien, el papel del cardenal Peter Turkson en la teoría. Este cardenal ha sido una figura relevante en el Vaticano. Ha sido una figura relevante en el Vaticano desde su designación como cardenal allá por el año 2003. Ocupó el cargo de presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz entre los años 2010 y 2017 y actualmente dirige la Biblioteca Apostólica Vaticana. Tiene un perfil reformista y su presencia en el Vaticano ha generado especulaciones sobre una posible candidatura al papado en caso de que hubiera un nuevo cónclave. Allá en el año 2020, un documental de corte sensacionalista asociaba la imagen de este cardenal a la profecía de San Malaquías, lo que logró pues alimentar la teoría de ese supuesto Papa Negro. Sin embargo, Turkson ha rechazado estas interpretaciones y ha enfatizado que no existe base alguna para vincularlo con tales pronósticos. Pues bien, la Iglesia Católica nunca ha reconocido oficialmente la autenticidad de la profecía de San Malaquías, porque recordemos, las profecías las interpreta la Iglesia. Ya lo decía San Pedro en sus epístolas. Las profecías no son de interpretación privada. Por tanto, si ves por ahí algún video de YouTube hablando y fomentando esa profecía, pues ellos no son nadie de fomentarla. La Iglesia es la que tiene que discernir
y la autenticidad, ¿verdad? Debe de ver si existe autenticidad o no dentro de esas profecías. Pues bien, expertos como el historiador, el doctor Roberto Rusconi, sostienen que el documento fue creado con intenciones políticas en el siglo XVI, probablemente para influir en la elección papal de la época. Es un juego de palabras que la gente adapta a su tiempo. Eso lo declaró el doctor Rusconi. Por su parte, la doctrina católica, lógicamente, desaconseja dar credibilidad a profecías que predicen eventos apocalípticos. Nuestros hermanos protestantes son muy dados a esos. Según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 36, el Señor dice, nadie conoce el día ni la hora en que ocurrirá, pues, el final de los tiempos, lo que refuerza la postura escéptica del Vaticano ante ese tipo de afirmaciones. Pues el resurgimiento de esta profecía, la de San Malaquías, también existe otra de Francisco, se debe a que en gran parte, pues a eventos recientes dentro de la Iglesia. La elección de Francisco como el primer papa jesuita y no europeo en siglos, así como la renuncia de Benedicto XVI, que generaron un interés renovado en esas teorías conspiranoicas sobre el futuro del papado. Para teólogos como la hermana María Stephens, esto refleja ansiedades humanas, no un designio divino. La historia está llena de falsos profetas. El auge de las redes sociales ha facilitado la difusión de estas creencias erradas que se fortalecen en tiempos de incertidumbre global. Por eso, no te dejes engañar por ninguna profecía y mucho menos tengas miedo de ellas. Recuerda, Dios está al control. El día que Él venga, pues va a venir. No va a venir cuando lo diga fulano ni mengano, ¿verdad? Sino que estemos siempre, pues, pendientes, luchando, ¿verdad? En esa vida de santidad, para que ese día, cuando llegue, pues, a ti y a mí, pues, el Señor de la vid, el dueño de la vid, pues nos encuentre con fe y nos encuentre dignos de sí. Esa es la lucha que debemos de tener. Conversión, oración y desear que el Señor venga. Yo lo pido con todo el corazón. Yo cuando veo las diferentes eh, cosas que pasan en el mundo, ¿no? A veces el mundo va demasiado rápido, a veces el mundo pues nos trae noticias que nos roban la tranquilidad y yo en esos momentos pues no me aflijo, sino que digo, como dice la iglesia, ven Señor Jesús. Y el Señor que dice al final de Apocalipsis, yo vengo pronto. Pues Señor, ven pronto y acaba con todo este sistema de cosas. Tu iglesia, pues gime por la vuelta de su Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.